buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y este es un programa especial, ustedes ven que tengo otra escenografía atrás mío. Estamos en Tecnópolis. Y en Tecnópolis hay en este momento una muestra dedicada a Quino. Entonces nosotros pensamos, se cumplió un año de la muerte de Quino, está esta preciosa muestra que desde ya les recomiendo que vengan a visitar y de la que vamos a hablar. Y vamos a aprovechar para recordar a Quino. Tenemos tantos programas que Quino estuvo acá en Los Siete Locos, tantos realmente. Por ahí vamos a pasar seguramente fragmentos de algunos de ellos. Y además tenemos 4 invitados muy cercanos a Quino, desde distintos ángulos, para recordarlo, para hablar de él y a partir de Quino de tantas cosas. Pero yo empezaría hablando de la muestra, y está con nosotros Julieta Colombo, que es la representante de Quino, sí, además de sobrina, pero bueno, sí. Ahora que no está Quino, estás a cargo de toda la obra, Julieta. Ahora que no está Quino, estoy a cargo de toda la obra. Soy de la familia quien se ocupa de su obra por el tiempo que hace que estuve trabajando con él. Porque antes de morir Quino, durante muchísimos años trabajaste con él. Casi 30, sí. ¿Casi muchísimo. 30? Sí. ¿Era su representante? No, su representante un poco después, pero trabajé con Alicia desde hace muchísimos años. En realidad sos sobrina de Alicia Soy Colombo, sobrina la de mujer de Quino. Sí. Claro, y ahora es enorme todo lo que estás administrando, porque Quino está en todos lados, en todo el mundo. Se reedita constantemente, es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Que para mí además implica una gran responsabilidad. Pero sin duda, ¿no sí. es cierto? ¿Y esta muestra cómo fue que se gestó? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Cómo fue? No, esta muestra es una propuesta de hace unos años, muy linda, muy original, y Cultura quería homenajear a Quino aquí en Tecnópolis, el Ministerio de Cultura, y a mí se me ocurrió que esta había sido una muestra que había estado muy poquito tiempo en un antiguo Comicópolis, que se dio 3 días nomás. Ya había estado. Sí, pero casi que ni se pudo ver cuando fue en la rural. Y entonces, bueno, volvimos a contactar a la producción y les encantó, y además pudimos ampliarla un poco. Es una idea muy original de Javier Grossman y Lucas Breglia, que me convocaron hace unos años. Se les ocurrió no tomar a Mafalda, sino tomar el humor de Quino. Quino supongo que hubiera estado muy contento. Quino vio esta muestra. Quino la vio. Quino la vio. Porque digo, Quino a veces le cansaba que le hablaran todo el tiempo de Daniel Divinsky, de esto sabe mucho, que le hablaran todo el tiempo de Mafalda, y él quería por ahí hablar de sus otros dibujos. Quino vio esta muestra, participó de esta muestra, fue a la inauguración, entonces nos pareció una linda propuesta para homenajearlo. Porque la idea es que toman algunos dibujos de Quino y los materializan. Aparece el objeto que se le había ocurrido a Quino. ¿Qué quieres decir, Daniel? ¿La viste recién? Que la exposición, damos por supuesto que la gente lo sabe, la exposición se llama Las máquinas de Quino, y es la reproducción corporal en maquetas preciosas. Yo acabo de ver la exposición, no la había visto antes, de los dibujos que Quino había hecho de esas máquinas en un solo plano, en el plano del dibujo. Es una reproducción realmente estupenda que supera lo que uno hubiera imaginado en un maniático como era Quino, dicho con tono de elogio, porque la minuciosidad con la que reproducía las máquinas. Encontré, por ejemplo, un dibujo de Rep en la exposición donde cuenta que Quino estaba obsesionado porque no podía dibujar la máquina de cortar fiambre. Esa que había en las roticerías. Yo hace tiempo que no entro en una roticería, pero esa de la ruedita. Claro, y entonces Rep le dibujó una, pero esa misma obsesión la tenía para cada una de las cosas que hacía corporalmente traducidas al dibujo, al plano. Sí. Es decir, era una obsesión de miniaturista. Yo recuerdo cuando venía acá al programa, una vez lo vi que estaba parado al lado de una de las cámaras y la miraba, y le digo, ¿por qué miras tanto la cámara? Y no, porque si algún día tengo que dibujar una cámara, él miraba todos los detalles, ¿no? En algún mundial, cuando todavía veía bien,
reprodujo una cancha de fútbol. Él no era muy aficionado al fútbol. En algún momento se llegó a saber que era hincha de Independiente por asociación con Independiente Rivadavia, un equipo de Mendoza, pero jamás se manifestó muy aficionado al fútbol. Había reproducido, mirando los partidos del Mundial, un estadio para ver dónde estaban ubicadas las cámaras. Claro. Y eso sin ninguna finalidad relativa a su trabajo, simplemente por el placer. Bueno, pero yo creo que de alguna manera eso después se notaba en el trabajo. No, sin duda. Sin duda estaba. Está Tute con nosotros, está Renata Yusheim. ¿Ustedes habían estado, vos estuviste, Tute, en la inauguración de esta muestra? No. La acabás de ver ahora. Sí, Lo mismo, Renata. Lo mismo. Sí, ¿Algún me comentario encantó. de la muestra? A mí me pareció buenísima la muestra, me gustó muchísimo. Y aparte todo ese mundo del blanco y negro, ¿no? O sea, está muy bien montada con esa falta de color, porque es como que sale de la historieta, claro, sale del dibujo. Sale del dibujo. ¿Y tú se la ve muy linda, yo la tengo que recorrer todavía, pero... Además, llegó medio sobre la hora de la grabación, por eso no la... Siempre es difícil trasladar una cosa que está pensada para la gráfica en 2D a las 3 dimensiones, ¿no? Claro que siempre es una aventura que... puede fracasar fácilmente, digamos. Sí. Pero se la ve muy bien. Yo creo que porque Quino tenía eso que decía Daniel, ¿no? Ese nivel de minuciosidad y de detalle que hacía que para los tipos fuera fácil fabricar en 3D esas máquinas, ¿no? Sí, seguro. Recuerdo que lo tuve a Garaycochea como profesor en mi adolescencia, y en una de las clases nos hizo dibujar una bicicleta a todos, ¿no? Entonces todos dibujamos una bicicleta y después pasaba por atrás y decía, bueno, ahora hagan que funcione. Porque siempre uno se olvida algo, sí, ¿no? Y entonces te falta la cadena o algo que traccione para que puedan. Bueno, en Quino estaban todos, hasta los tornillitos. Hasta el último tornillo. Sí. Pero, miren, yo estuve viendo estos días algunas notas viejas y no siempre fue así. Después vas a hablar vos de esto porque estoy segura que sabés mucho, Daniel. En el libro de Quino, Mundo Quino, que se reeditó en el año 98, y Quino estuvo acá en Los Siete Locos, y mostrábamos sus primeros dibujos y comentábamos eso, era un trazo mucho menos minucioso, y él fue contando cómo fue elaborando el trazo con el paso del tiempo. Vamos a ver un fragmento y después lo comentamos acá. Ahí va. Se reeditó Mundo Quino, como siempre de la Flor, edita Quino. Mundo Quino es tu primer libro. El primero que salió hace 35 años. Hace 35 años. Vos decís acá en el prólogo, Quino, me gustaría que lo digas vos, no lo vamos a leer el prólogo acá, pero hablas un poco de la... No que lo leas, no te asustes. Hablas un poco de lo que te significa vos ver estos dibujos, lo que ha ido cambiando a lo largo de estos años. 30 y pico de años, los dibujos son preciosos, son maravillosos, pero es verdad. Hay diferencias con los dibujos actuales. Muchísimas. Son mucho más simples. Son más simples, ¿no es cierto? Pero también tienen una frescura que, bueno, que ahora uno no la tiene. Son todos mudos. Son todos mudos, eso noté. Son todos mudos, pero vos en general también tenés tendencia, vos preferís el chiste mudo. Vos me dijiste una vez, pongo texto cuando es indispensable. Cuando es indispensable. Y porque hacer humor mudo es muy difícil, cada vez más, ¿no? En esa época yo estaba muy influenciado por Lino Palacio, que él sacaba, cuando yo era muy jovencito, leía una historieta que él hacía, que era El cocinero y su sombra, que era un cocinero con la sombra, sin texto ninguno. Y por unos dibujantes franceses que me gustaban mucho, que también hacían humor mudo. Y era, bueno, un humor que no tenía una temática muy precisa local, porque viste que hay desiertos, elefantes, árabes, de todo. Tampoco hay un tema definido. Tampoco hay un tema definido. Lo que se te ocurre en el momento. Bueno, hay mucho sobre política, dictaduras y cosas así. Bueno, ese tema es una de tus constantes. En mí, claro. Ahora, son todos anteriores a Mafalda, por supuesto. Hablo de Mafalda porque es como un hito, un antes y después de Mafalda. Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando yo hice Mafalda llevaba 11 años haciendo estas cosas, ¿no? Mafalda vos me has contado en otras notas que hicimos o charlando que hacía 11 años que ya publicabas, que habías venido de Mendoza, que te había costado muchísimo empezar. Sí, porque viste que los dibujos son realmente
Una vez que aparecieron... Son realmente que preciosos son. No, pero son como dibujos, no tienen la calidad. Una vez que aparecieron Cris, Fontana Rosa y Caloi, ya los jóvenes principiantes no pueden dibujar como dibujaba yo. Bueno, y vos también, o sea, no se puede dibujar ahora así porque ya lo hiciste vos hace 30 años, pero yo me pongo en el momento, lo que tiene que haber sido en ese momento. Vos me contabas que trabajabas tenías que trabajar en varios medios, que subsistir era difícil. Y sí, porque, bueno, creo que todos los dibujantes jóvenes tienen este mismo problema, que para subsistir, como a uno le pagan un poco, tiene que trabajar en 6 o 7 publicaciones, ¿no? Pero también me habías dicho que desde muy chiquito vos sabías que querías ser dibujante de humor, tenías muy claro eso, así que insistías. Lo tenía muy claro, ¿no? O sea que lo hacía con mucho placer. Insistías hasta que las cosas se daban. Lo sigo haciendo con mucho placer, te digo. Sí, se nota. Pero desde otra tranquilidad, supongo. Te volviste cada vez más minucioso con el trazo, tus dibujos son muy detallistas, todo eso acá no está, ¿no? Todavía. Todo eso ahí no está, y en eso tuvo influencia Divito, que él un poco me decía que un dibujo tan simple al lector, no, el lector paga por una revista y hay que darle mucho. Y entonces, bueno, me fue cambiando un poco el estilo él. Viste que aquí tampoco hay manchas ni tramas, son casi todos dibujos muy lineales. Muy lineales. Eso también me lo quitó Divito. Bueno, ahí lo veíamos a Quino. Este libro Mundo Quino, ¿vos lo editaste, Daniel, en Ediciones de la Flor? Lo reeditamos, porque la primera edición la hizo un loco lindo que se llamaba Héctor Católica, que era poeta y fotógrafo, anarquista de tan izquierdista, que había estado en el Mayo francés y contaba su participación allí de una manera muy ferviente, y tenía una pequeña editorial que se llamaba Ediciones del Tiempo, que hizo esa primera edición que recopilaba dibujos que Quino había publicado en Ricotipo. Claro. Es decir, era efectivamente un dibujo mucho más sencillo. Hay algunos dibujos memorables, como el de un señor con aspecto claramente de militar, parado sobre una silla donde ha puesto una foto de Einstein y clavando un grabado donde hay una explosión atómica, por ejemplo. Un libro muy antibelicista, muy político, y que fue realmente los pininos de Quino en la edición del libro. Ese libro después lo reeditó Jorge Álvarez, que fue el primero que editó las tiras de Mafalda en forma de libro, y en algún momento Ediciones de la Flor, cuando devino la editorial donde Quino publicaba toda su obra. ¿Cómo fue ese pasaje de Jorge Álvarez a De la Flor? ¿Cómo lo conocieron a Quino y cómo se estableció ese vínculo? Bueno, lo conocimos a Quino personalmente en la librería de Álvarez mucho antes de que se pensara siquiera en la posibilidad de editar sus libros. Devinimos amigos antes que editores. Comíamos en su casa, un departamento que tenía en la calle, primero en la calle Chile y después en la calle Medrano. Es decir, tenía una especie de perro de fieltro que yo siempre estaba pensando que se me iba a caer y se iba a romper, pero no era de porcelana, era un animal de fieltro. Y de esa amistad derivó una relación que hizo que Quino consultara a quien era mi socio en ese momento, otro abogado, yo era abogado lamentablemente, cuando dejó de cobrar sus derechos de autor en la editorial de Álvarez. Álvarez se había expandido demasiado, había diversificado su actividad de la editorial, que era la que realmente conocía, a la edición de pósters que más o menos tenían que ver, porque era papel impreso, y una discográfica, a crear un sello discográfico de rock, y ahí ya había entrado a pelear con pesos pesados. Y entonces perdía con esas actividades paralelas mucho de lo que ganaba con la editorial y empezó a atrasarse por los pagos a sus autores, lo cual era matar a la gallina de los huevos de oro, con perdón por la imagen, porque realmente... Y entonces Quino consultó con nosotros como abogados, como tanto mi socio, que era Oscar Finkel, un abogado muy profesional, y yo éramos amigos de Álvarez, que incluso había sido socio en los comienzos de Ediciones de la Flor. Le dijimos, mirá, no podemos demandar a Álvarez. Lo derivamos a un abogado amigo, que tuvo una relación bastante cordial y llegó a un acuerdo sensato, pero del cual derivó que Quino dejó de publicar los libros con Álvarez. Y él dijo, ¿y por qué no lo publican en De la Flor, con ese tonito de gatito que no rompió el plato que te ponía a veces? Y no se nos había ocurrido porque era desmesurado para la editorial chiquita que éramos, de publicar poesía y literatura y cosas más o menos, entre comillas, exóticas, de publicar libros con tiradas de 1.500, 2.000, hasta 3.000 ejemplares en algún caso de exceso, pasar a lo que fue la primera edición del Mafalda 6 en 1970, que fue una tirada de 200.000 ejemplares que se vendieron en una tarde. Era
un salto cualitativo, para decirlo de una manera fina. Me imagino, cambió todo a partir de ahí. Ahora, una cosa que vos siempre recalcás, y eso Julieta también podrá decir, es que Quino nunca dejó la editorial de ustedes. Tuvo ofertas de los grandes grupos internacionales de todos lados. En momentos particularmente angustiantes, en los cuales hubiera estado plenamente justificado que tomara esa decisión. Cookie Miller, que era mi compañera y mi socia, y yo estuvimos presos a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura cívico-militar, 4 meses y medio. Después partimos, invitados por la Feria de Frankfurt, sin saber dónde íbamos a aterrizar. La editorial siguió funcionando a media máquina, y Quino, y Fontana Rosa también, hay que decirlo, siguió publicando con nosotros. Por supuesto que se respetaron escrupulosamente sus derechos y que cobraban ellos sus derechos antes que los dueños su sueldo. Pero realmente fue un acto de caridad humana y de cariño que no tiene posibilidad de ser evaluado correctamente. Sin duda. Pero además yo pienso una cosa, sí, ¿qué ibas a decir? No, que Quino tiene en su historia un gran vínculo con todas las editoriales que lo han publicado, salvo algunas excepciones. Martín Fontes en Brasil hace no sé cuántos años que publica. Bueno, el sello Lumen como sello también, hace muchísimos años. Seguro. En general, ha tenido buen vínculo con... No, pero yo lo que decía, y con esto nos vamos al primer corte, pensaba, el hecho de que Julieta está trabajando con Quino hace tantos años, es la sobrina, la amistad que Quino tuvo contigo, Daniel, y con Cookie Miller, tu socia en esa época. Digo, él también se rodeaba de gente en la que confiaba mucho. Era generoso, pero también él recibía, digo. Se rodeó siempre, se supo rodear bien. Me da esa sensación, ¿no? Sí, pero el caso particular... Pensar las fortunas que mueve todo esto. En el caso particular nuestro, un compinchaje, a mí me hace acordar un dibujo de él donde aparece una pareja de viejitos. Es decir, ¿nosotros qué éramos? ¿Marido y mujer, hermanos o qué? Porque realmente la relación se confundía. Fuimos de vacaciones a la isla de Pascua y a Tahití, fuimos de vacaciones a República Dominicana, estuvo en Boston cuando nuestro hijo se graduó en el Berklee College of Music. O sea que realmente es una historia que supera lo que puede ser una relación editores-editado. Seguro. Bueno, a eso me refería. Bueno, nos vamos a un corte. Cuando volvamos del corte quiero que Tute y Renata Yuyen nos cuenten su relación con Quino. Ya volvemos. Bueno, vamos a ver ahora otro tape con Quino. Este es del año 2004. Y me interesa que lo escuchemos porque habla de sus inicios, desde sus inicios primeros, de su infancia, de sus padres, de su tío Joaquín, que lo marcó tanto, y cuando viene de Mendoza a Buenos Aires para intentar trabajar de dibujante, y todo lo que le costó en los primeros tiempos. Ahí lo vemos. Vos naciste en Mendoza, aquí, ¿no? Sí, nací en Mendoza. Y había venido cuando tenía 18 años a Buenos Aires a probar suerte. Me rebotaron de todos lados. ¿Te volviste a Mendoza? Tenían razón, porque viste cómo dibujaba, ¿no? Vos decís que dibujas mal ahora, ¿qué te puedo decir? No, bueno, siempre decís que dibujas mal, insistís en decir que dibujas mal. No que dibujo mal, sino que me cuesta, pero al final más o menos tengo un dibujo que me sirve para expresar lo que quiero decir, sí, que en el fondo es lo que importa. Importa más la idea por ahí que el dibujo. Sí, se complementan, pero bueno. Obviamente. Bueno, así que habías venido de Mendoza, estuviste un tiempo, no pasó nada, volviste a Mendoza. Hice el servicio militar y después de hacerlo, sí, ya me vine más decidido a quedarme, pasara lo que pasase. Pero yo me acuerdo que una vez me contaste que cuando eras chico, tu tío, que se llamaba Joaquín igual que vos, por eso te decían Quino, para diferenciarte, era dibujante. Una manía en mi familia de los Joaquines. Ah, ¿hay muchos? Hay muchos, Santiago Pablo Joaquín, Joaquín Mario, mira vos. Hay toda una... No sé por qué esta manía, porque Joaquín, que era el abuelito de Jesucristo, ¿no? Y unos reyes de Israel en la época de Nabucodonosor. Algunos se habrá llamado Joaquín y de ahí siguió. Sí. Y a vos te decían Quino y eras vos. Sí. Bueno, pero vos me contaste una vez que este tío Joaquín era dibujante. Sí. Y vos desde muy chiquito lo veías dibujar y dijiste yo también voy a ser dibujante. Sí, me pareció una cosa muy linda
con estos aparatos uno cree un montón de cosas, ¿no? O escriba, ¿no? Pero decías que ibas a ser dibujante de humor. No lo tenía claro, no, tan claro no lo tenía. A mí lo que me impresionó fue el hecho de ver que, de esto salen cosas, lo que uno quiera. De un lápiz sale lo que uno quiera. Lo que uno quiera. Si uno puede. Lo que uno puede. Exacto. Quino, tus padres murieron cuando vos eras chico, ¿no es cierto? Más o menos chico, sí, 13 años y 15 años, una cosa Tu así. mamá cuando tenías 13 y tu papá cuando tenías 15. Sí. Y vos tenías 2 hermanos. Tengo 2 hermanos. ¿Seguís teniendo? Sí, lo sigo teniendo. Yo leía esto y digo, ¿y qué habrá hecho? Era un adolescente, Quino. ¿Con quién vivieron entonces ustedes? Sí, con el tío Joaquín, eso con también, el tío claro. Joaquín. Eso. O sea que el tío Joaquín tuvo un peso. Tuvo un peso muy grande, sí. Enorme. No, pero además del tío Joaquín había el tío Santiago, que también pintaba. Tengo otro tío que pinta y compositor. Mi abuelo también tocaba la guitarra. No sé, había un clima así. Ninguno, era todo hobby, ¿no? Lo hacían por gusto personal, pero lindo, un lindo ambiente. ¿Tus papás eran españoles, eran inmigrantes Mi papá eran españoles, sí. En realidad yo tengo el tío menor ya había nacido en Argentina y otra tía, pero toda la familia era española. Eran todos españoles. Todos. Y los amigos también, y el barrio eran todos españoles, italianos, Era un barrio de árabes. inmigrantes. Era un barrio de inmigrantes, Claro. sí. Y tu papá trabajaba en una tienda, ¿cierto? En una tienda que vendedor. se llamaba A la Ciudad de Buenos Aires. En Mendoza la tienda se llamaba A la Mendoza, Ciudad de Buenos sí, Aires, como dedicado así a la Ciudad de Buenos Aires. Había 3 tiendas. Estaba Gatti Chávez, a la Ciudad de Buenos Aires, el Guipur y luego otras un poco más chiquitas, pero... Esas eran las tiendas grandes. Las tiendas grandes, sí, que cada piso era una cosa, ¿no? Juguetería, zapatería, ropa, bazar. Mi padre trabajaba en el bazar. ¿Y él también le gustaba, dibujaba, pintaba o algo así? No, mi papá no. Mi Era papá cosa de los tíos. le gustaban los toros y jugar a las cartas. Ajá. De buen andaluz, claro. Claro, andaluz. Oye, y vos te anotaste en Bellas Artes, ¿no? Cuando terminaste la primaria. Sí, y estudié 2 años. Tuve la suerte de tener un profesor que se llamaba Sergio Sergi, que era muy amigo de Oski. Y bueno, después cometí el error que cometen tantos adolescentes, decir, bueno, no, si yo quiero dibujar historieta, porque ahí ya entonces ya sabía más o menos, o historietas, humor, ¿para qué quiero aprender una serie de cosas que no? Si eso yo ya... Claro. Claro, y entonces a los 2 años... vasijas y esas cosas, modelos. Sí, estudiar perspectiva, geometría del espacio, ¿para qué? No. Y dejaste. Y dejé como un tarado, luego... Cuando se me ocurrió el primer chiste donde tuve que dibujar un estadio de fútbol, me volví loco porque no sabía dibujarlo, claro. Si me hubiera quedado ahí, no hubiera tenido ningún problema ni con eso ni con la figura humana. Porque cuando uno empieza, cuando uno busca un estilo, tiene el problema que le salen, por ejemplo, muy bien los personajes, o sea, el ser humano, pero después los animales le salen de otro estilo y los muebles de otro estilo. Claro. Y entonces hay que ir encontrando la manera de que todo te salga dentro de un mismo estilo. Todo tenga un mismo estilo. Sí. ¿Y eso qué lo hiciste? ¿Dibujando y rompiendo hojas? Claro, sí, dibujando. Como un tipo que empieza a estudiar un instrumento musical, tiene que estudiar 8 horas por día y recorrer redacciones con los dibujitos y que te dijeran, no, pibe, esto mejor hacerlo así, de asado. Bueno, vos sabés, Tute, que Quinos decía siempre que él no dibujaba bien, siempre lo dijo. Después querría tu comentario sobre eso. Y él lo decía seriamente, que le costaba mucho el dibujo. Y yo una vez le pregunté, bueno, ¿como quién querrías dibujar? Y dijo, bueno, como Caloi, por ejemplo, ¿no? Entonces te quería hablar un poco de eso. Vos lo debes haber conocido de muy chico a Quino por su amistad con Caloi y cómo siguió esa relación. Sí, bueno, mi relación con Quino es la de un discípulo con un maestro, ¿no? Y encima es un maestro de maestros, porque en realidad Quino pertenece a una generación anterior a la de mi viejo. Claro. Con lo cual, la generación de mi viejo, Fontana Rosa, Sendra, Tabaré, Maicas, bueno, toda esa generación tenía como referente al maestro Quino. Así que era como inicialmente era como
imagen fantasmática para mí. Me acuerdo de dibujar y tener como la imagen de Quino, ¿viste? Por sobre el hombro, mirando ahí, carpeteando los primeros dibujos. Y después eso fue mutando. Después lo conocí a través de mi viejo, por supuesto, que no eran amigos, pero sí se frecuentaban y se tenían un mutuo respeto. Lo conocí, le pude mostrar mis primeros dibujos ya como humorista, ahí muy iniciático, no sé, con 17 años quizá, que recorría todos los dibujantes, las casas de los dibujantes, o aprovechaba la famosa mesa redonda organizada por Daniel en la Feria del Libro. Era famosa esa mesa. Claro, lo organizaba él y se hacía después una cena, entonces yo aprovechaba en la sobremesa, iba con mi carpetita y le mostraba a algún dibujante algo para que me dijera algo, me diera algún consejo, y así fue con Quino. Me acuerdo la primera vez le mostré una carpetita en una sobremesa después de una feria. Si vos pensás hoy... Lo he contado muchas veces, que agarró los dibujos, porque Quino tenía una honestidad brutal, podía ser muy duro de tan honesto. Y entonces a mí me temblaban las piernas, le mostré esa carpetita y él iba pasando los dibujos, y yo me acuerdo que le miraba, lo tenía de perfil, entonces le miraba a ver si se le movía un poquito la boca y se generaba algo parecido a una sonrisa, una mueca, nada. No. Pasaba las páginas así, como si fueran publicidad, los convollados de publicidad, ¿no? Ni pelotas y ta. Y recién me miró cuando terminó de ver todos los dibujos y me devolvió la carpeta y me dijo, hay que meter el dedo más en la llaga. Y eso fue todo. Nada más. Y yo me fui de ahí con 17 años pensando, ¿qué me habrá querido decir el maestro, no? Y siempre cuento que la verdad es que no sé muy bien qué me quiso decir, puedo sospecharlo, pero que sin duda me sirvió muchísimo. Aquella frase que por eso todavía la recuerdo 30 años después, ¿no? ¿Te sirvió cómo? ¿En qué sentido? Porque uno no sabe cómo tomarla. En el sentido de que en ese momento, por ejemplo, para mí el humor gráfico era sentarse y hacer chistes. Y después entendí que es mucho más profundo y que es un arte, es una rama artística en la que uno ejecuta un pequeño acto de magia cada día, ¿no? Esto es un acto de sublimación, que uno puede meter ahí cuestiones muy dolorosas y generar desde una herida. Bueno, eso es lo que Quino siempre decía. Él dijo muchas veces, mi dibujo es político. Porque por ahí lo criticaban o decían, qué sé yo, como no hacía humor de política diaria, cotidiana, pero que era profundamente político sin lugar a dudas. Y el tema era el poder fundamentalmente. Y son dibujos durísimos, ¿no? Algunos. Y esto que decíamos hace un rato, que todo el mundo todo el tiempo le hablaban de Mafalda y él quería hablar de otras cosas, no solamente de Mafalda. Escuchemos a Renata. Bueno, no, a mí justamente también me gustaba, Mafalda me encantaba, pero me gustaban muchísimo los dibujos y los dibujos puramente gráficos, los que no tenían texto. Sin texto. Eso creo que es lo que más me gustó siempre de Quino. Bueno, él decía eso, decía que lo que había que intentarlo conseguir era que el texto no hiciera falta, que no hubiera texto, que no siempre se lograba. Después Caloi nos va a decir, bueno, a mí nos va a decir qué piensa de esto. Pero a Quino no le gustaba el texto. Pasa que la síntesis total sería la de conseguir el humor sin necesidad de apelar a la palabra, ¿no? Supongo que por eso Quino prefería los chistes mudos. Son más complejos, son más difíciles es más difícil de conseguir, digamos, el humor sin palabras. Una vez me dijo que él ponía películas sin sonido. Julieta dice que sí, porque seguramente lo dijo muy bien. Sí. Claro, si se entiende todo sin sonido, esto está bien, decía. Y viajando en avión, que me tocó hacerlo muchas veces a ferias en distintos lados, veía las películas sin los auriculares. Claro. Películas sin subtítulos, o sea, que estaban solamente dobladas. O sea, que era también una cosa. Claro, es una manera de aprender. Y creo que no llegó a ver películas color en su vida. Y con lo que decías del dibujo, él decía que él no sabía dibujar manos, que una vez había dibujado un prócer con 6 dedos y que le envidiaba mucho al negro Fontana Rosa, que el dibujo de las manos, que trataba de copiarlo. Él renegaba de eso. La última película que vio Quino, en realidad, oyó el sonido, fue en el Balba, con unos amigos y conmigo, La conspiración de los boyardos. O sea, que es el tipo de cine que le gustaba a Eisenstein. ¿Qué ibas a decir, Renata?
Me olvidé. Te cortamos, claro, no la dejamos hablar, pobre. No. Todos queremos contar algo. Quería algo. acordar cómo lo conocí a Quino, Sí. que yo supongo que fue por Daniel, porque... Por Divinsky. Claro, porque por La Flor yo creo que nos conocimos. Después también entablé como una relación, porque eran muy amantes de la música, y por el Colón y todo eso, y nos invitaron a comer varias veces a su casa con Oscar Araiz. Y después yo los vi en Madrid porque yo trabajé en el Real y ellos tenían muy, muy marcado como el tema de la ópera, donde daban cuando se estrenaba, y los vi ahí. Tengo un recuerdo de que presenté una sobrina que tengo en Madrid y que casi se muere de la emoción de conocerlo aquí, ¿no? Y ella era una adolescente, pero la gente sí él provocaba un fenómeno así de... Muy fuerte. Sí. Todos hemos visto, gente llorando, yo he visto, que lo agarraba aquí y lloraba. Provocaba emociones tremendas. Yo pensaba, ¿qué cambió? Me imagino que mucho, pero de la época de Quino y hoy, el rol del dibujante, el trabajo de dibujante, de humor. El rol yo creo que no cambió demasiado. Lo que cambiaron son la manera de comunicarse con el público, ¿no? Antes era a través fundamentalmente de los medios gráficos, ¿no? de la prensa y de los libros, y hoy es a través de las redes, ¿no? Hoy yo tengo más lectores, creo, a través de mis redes personales, digitales, que a través del diario La Nación. Lo cual es un cambio enorme. Bueno, Daniel contaba hace un ratito que la primera edición del Mafalda tiró 200.000 ejemplares. Hoy ningún libro tiene esa tirada. Es decir, que hay un cambio muy grande. Lo que Daniel hablaba como cifras bajas de libros de poesía, que recién hoy serían altísimas. Claro. Eso es lo que tiran hoy los libros de humor, ¿no? Claro, esa es la proporción. Y por eso en general, a pesar de que la ley establece la obligación de que en el colofón, donde dice este libro se terminó de imprimir, debería decir la tirada, por pudor no se pone, últimamente nadie lo exige. Claro. Por lo bajas Pero que son. también tiene que ver con que las técnicas de impresión contemporáneas hacen más fácil reeditar. Entonces, si vas a tirarte un lance con un autor difícil o con un libro complicado, podés hacer 500, 800 ejemplares, y si va bien, en unas semanas está la reedición disponible. Claro, se hacen vas probando, ¿no? Claro. Vas probando. Cada vez tiende más a eso. Sí. Bueno, nos vamos a hacer otro corte y tenemos un bloque más para seguir hablando de Quino, que es el último, así que vayan pensando lo que quieren decir, que no quieren que les quede afuera. Enseguida volvemos. Seguimos desde Tecnópolis en este programa especial dedicado a Quino. El que no la haya visto, le recomendamos, por supuesto, que venga a ver esta preciosa muestra sobre Quino que hay acá en Tecnópolis, que todavía sigue bastante tiempo, así que hay tiempo para venir a verla. Estábamos hablando con nuestros invitados de tantas cosas. Yo pienso que Quino es uno de los argentinos, sin duda, más famosos en el mundo y más premiados. Sin duda, ha ganado premios importantísimos, ¿no es cierto, Daniel? Yo sé que él no les daba importancia, pero los tenía. Él no le daba importancia en general a nada. Es una de las personas más humildes que yo he conocido. Vamos a decir eso. Quino nunca se creyó nada especial. De verdad, ¿no? No, sin ninguna duda, pero cuando le otorgaron el premio Príncipe de Asturias, ahí entraba un poco el conflicto con su historia de hijo de republicanos, de familia de comunistas, y ahí hay una serie de anécdotas que creo que Julieta presenció desde más cerca. ¿Cómo son, Julieta? Sí, estuvimos en el Hotel de los Premiados y él estaba como por una parte muy halagado, porque era un premio muy importante, pero con mucho conflicto personal. Y la noche anterior a que le dieran el premio, estábamos a la mañana siguiente, me dice, anoche soñé con mi mamá. Su mamá era republicana española, que venía y me decía, está bien, Quinito. Le daba y permiso. Eso, sí, y eso lo relajó. Yo creo que él tenía ahí un conflicto importante, pero en general era, por supuesto, una persona muy humilde, que es como si el éxito estuviera siempre más allá de él. Él no sentía que era propio, es muy compleja la cosa, pero él entendía que era él a quien homenajeaban, sí. Pero él sentía como que, bueno, siempre todo homenaje era demasiado, porque él era una persona muy humilde.
y estaba muy intranquilo con todo lo del premio Príncipe de Asturias. Si bien en el año 2000 le dieron el premio Quevedos, que también es un premio muy importante, pero tiene más que ver con el humorismo gráfico, qué sé yo, este era como, no sé, algo muy... De hecho, tuvo muchísima repercusión. Y se ve que esa noche y ese sueño le aportaron mucha tranquilidad y pudo, sentirse un poco más tranquilo. Claro. Una respuesta típica de él cuando mucha gente decía genio, que es esa cosa que se prodiga tanto, decía genio era Beethoven, genio era Einstein. Claro, ¿Cómo me decía genio a mí? Decía, casi ofendido. Se ofendía un poco. A mí una vez me dijo una cosa que me impresionó mucho, ¿no? Porque me dijo, y al final ¿yo qué logré? Le digo, poca gente ha logrado lo que vos lograste. Y me dice, pero nosotros teníamos, yo creí, suponete a finales de los 60, que con Serrat, con Mercedes Sosa, que podíamos cambiar el mundo de alguna manera. Y eso no lo hicimos. Entonces, ¿y qué hice? Al final, ¿qué hice? Cuando la gente le decía gracias, y él decía gracias, ¿por qué? Le digo, ¿pero realmente pensaste que con una historieta se podía cambiar el mundo? Y dice, sí, yo lo pensé. Es que Quino era un idealista. Sí. Y murió siéndolo. Sí. Un verdadero idealista, que además de tener esta honestidad brutal en su personalidad, tenía una ética enorme, ¿no? Muy una ética marcada. Profesional, pocas veces vista, que hizo que, por ejemplo, dejara de dibujar, aún pudiéndolo hacer y con muchísimos lectores, ¿no? Claro, y cuando dejó a Mafalda, que era, eso sí que era la gallina de los huevos de oro. Cuando sintió que se estaba repitiendo, y no lo hizo más. Dejó de dibujarla, ¿no? Tanto a Mafalda como a las páginas dominicales, que después hizo una carta para comunicárselo a sus lectores y lectoras. Hizo una carta diciendo, hizo una carta. Yo me voy a acuerdo hacer... que poco tiempo antes fui a cenar a su casa y me contó que estaba con esta sensación de estar repitiéndose, de estar incómodo. Y yo me acuerdo que habíamos cenado en una cena bien regada, como solían ser las suyas, y entonces, empujado ahí por algunas copas, me animé a decirle, pero bueno, patea el tablero, ¿viste? No podés dejar de dibujar, patea el tablero, hacé color, volvete loco. Claro, hace otra cosa. Volvete loco. Lamentablemente no surtió efecto mi consejo y al mes publicó la carta esta en la que se despedía de sus lectores. Bueno, él dejó de hacer Mafalda siguiendo el consejo de Oscar Conti, el famoso dibujante argentino, que le dijo que cuando en una tira, si tapabas el último cuadrito, ya sabías lo que iba a pasar, había que dejar de hacerla, porque quería decir que estabas repitiendo la receta. Claro. Y ahí dejó de dibujar, no dibujó más. Y con relación al fondo, lo que dijo acerca del humanista de Tute, fui testigo, ya lo conté decenas de veces, pero el público se renueva, como decía Verdaguer, cuando Portugal fue país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, fue la primera y única vez que Quino fue a la Feria de Frankfurt, que es la feria más importante para la venta de derechos de traducción, no es una feria de venta de ejemplares como la de Guadalajara o la de Buenos Aires. Y entonces me dijeron que Saramago, que estaba en el stand de Portugal, que estaba al lado de Argentina, quería conocerlo aquí, ¿no? Y yo, meterete como soy, lo conocía a Saramago de la Casa del Fragente, una encantadora alemana que organizaba unas cenas previas a la apertura de la feria. Los fui a buscar y los junté. Se quedaron callados mirándose hasta que Saramago dijo, Mafalda fue mi maestra de filosofía, y Quino se ruborizaba. Tendría que ser obligatoria en las escuelas, pero no en las escuelas primarias, en las universidades, y Quino se ruborizaba más. Y yo no tenía una cámara porque no tenía celular en aquella época, pero fue un momento inolvidable. Terminó el encuentro, se despidieron con un semiabrazo, Saramago se fue al aeropuerto y ahí les llegó la noticia de que le habían dado el Premio Nobel de Literatura. Saramago, en ese momento. No, esto que vos decís, Humberto Eco escribió sobre Quino. Bueno, la famosa frase, no importa lo que yo piense sobre Mafalda, sino lo que Mafalda piensa sobre mí. Era una de las tantas humoradas de Eco. Claro, sí. Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, comunista, militante, estuvo en Buenos Aires en 2004. Él hablaba perfectamente castellano y a mí me presentaron como el editor de Mafalda y el tipo estaba enteradísimo. Un inglés con una versación histórica de la historia del siglo XX, es la más completa y perfecta que se haya escrito. Estaba enterado de las tiras de Mafalda y me preguntó por algunas cosas sobre Quino. Y entonces Quino decía, por ejemplo,
A mí me molesta porque me dicen, Mafalda es leída en todo el mundo. No, en algunos países, en otros intentamos y no pasó nada. En África no la conoce nadie. Claro, en tal país no, por ejemplo. Entonces en otros sí. Sí. Pero él te lo decía, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Julieta? No, iba a decir que esto es, por supuesto, en gran parte tiene que ver con la obra de Quino, pero también con el trabajo de su compañera de toda la vida, ¿no? De Alicia. Alicia Colombo. Sí, que bueno, fue quien lo convenció a Quino de que le responda a Marcelo Raboni en Italia que quería publicar a Mafalda, y a partir de ahí también ellos vivieron muchos años fuera en Milán, en Italia, Milán. Y eso los obligó también a moverse en otros territorios, y la verdad es que bueno, hicieron un gran equipo, un gran equipo, un papel fundamental, ¿no? Una mujer que además lo apuntaló y lo empujó hacia el futuro, porque Quino tenía una personalidad era medio quedadón, apocado, era tímido, y Alicia era una mujer de armas tomar. No, pero otra cosa que yo querría decir, él era tímido, era apocado, era tranquilo, era amistoso, pero no le gustaba que lo usaran, y aquí no lo han querido usar de todos los sectores que uno pueda pensar, ¿no es cierto? Y era muy celoso además de su material. Sabía muy bien, claro. No se vendían, nunca se vendieron sus originales, no le costaba entregar sus dibujos, siempre fue muy, muy celoso. Nunca aceptó que le redibujaran un dibujo para una portada de una edición en ningún lado, cosa que es un hábito bastante común. Sí, no, era cuidadoso y era muy estricto. Muy estricto, sí. Imagínate con alguien así, qué sé yo, montones de cosas podían suceder alrededor de él. Y sabía decir que no sin ningún problema, ¿no? En general decía todo que no. Decía que no y listo. Por las dudas en general decía que no. Por las dudas decía que no, Quino. Bueno, yo tuve la suerte de entrevistar a Quino en la inauguración de la Feria del Libro, no sé qué año habrá sido, Daniel, 2014. Noche inolvidable. Él te eligió. Él me eligió, y también a Carlos Ulanowski. Y yo quería cerrar el programa pasando un fragmento de esa charla. Estuvimos ahí y vos sabés que desde el escenario vos sentías la oleada de la gente, del afecto, del cariño, la emoción que había. Es muy impresionante lo que Quino lograba, creo que muy poca gente llega a lograrlo. Nos vamos a despedir con esa nota. Muchas gracias a todos por estar acá. Recomendamos, por supuesto, que vengan a ver la muestra a Tecnópolis. Y bueno, todos los que estamos acá queremos mucho a Quino, y para mí es una alegría poder recordarlo hoy con este programa especial. Gracias a todos. Ahí va la nota de la Feria del Libro. ¿Es cierto, Quino, que nunca terminaste de aprender a dibujar a Mafalda, que tenías que calcarla todos los días? Es cierto, sí. Qué chapón. Era muy torpe. Bueno, lo que pasa es que dibujar siempre el mismo personaje también es una cosa muy pesada. Las páginas de humor que uno hacía cada semana con un personaje distinto y con temas distintos era mucho más creativo, más entretenido y más libre, ¿no? Y la libertad es muy linda, claro. Entonces, bueno, sí, yo le tengo mucho cariño a Mafalda por todo lo que me ha dado, la alegría que me ha dado, el reconocimiento de la gente, todo, pero a los demás personajes míos, aunque aparecían nada más que un día, una semana nada más, les tengo el mismo cariño. Eso quería decir, perdón. Nunca más volviste a tener un personaje fijo. Aparecían una sola vez los personajes después de Mafalda. Sí. Y Mafalda la hiciste en 9 años. Sí. La dejaste de hacer hace 41. Y seguimos hablando de Mafalda y seguiremos. Sí, qué plomo, ¿no? Qué cosa. En algún momento dijiste, yo dibujo con la intención de que el mundo cambie. ¿Para qué dirección, para qué lado querías que cambiara el mundo? Para el bueno. Para los Beatles, para John Lennon, para toda esa gente. Pero lamentablemente no fue así, porque el sistema se ocupó de, así como los elevó en una época, de hundirlos luego, ¿no?
¿Por qué pensás vos, Quino? Esto lo dicen más los críticos que vos, pero querría escuchar lo que decís vos. Mafalda es la historieta, es la tira cómica latinoamericana más leída de la historia, en muchísimos países. Una cosa que sorprende mucho es de los chicos chiquitos, como admiran a Mafalda. Sí. Son 3 generaciones hoy, por lo menos. A mí también me sorprende mucho. A vos también. Sí, sí, pero sí. yo me acuerdo que vos dijiste una vez que Sábato te había comentado, usted toca los temas profundos del alma humana. Sí. Por eso se reconoce tanta gente, ¿no es cierto? Y conmueve y llega a tanta gente. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, creo que sí. Leyendo mi propia obra me doy cuenta que sí, que he tocado temas. También tengo una cosa que me sorprende de mí mismo, es cómo he hecho temas que 40 años después parece que fueran dibujados ese mismo día, ¿no? Eso tampoco lo entiendo de mí. ¿De vos o del mundo? No, del mundo sí, porque a lo largo de leer la historia y todo uno se da cuenta que el mundo repite siempre los mismos errores. Es increíble, es increíble. Quino, Mafalda a esta altura ya fue muchas cosas. Fue tira de historieta, fue protagonista de diarios y revistas, fue dibujo animado, fue póster. ¿Qué te hubiera gustado que fuera? Por ejemplo, imaginaba, ¿podía haberse hecho una comedia musical, una obra de teatro con Mafalda? Tuve propuestas, pero no, a mí nunca me gustó el pasar de una cosa gráfica. Yo me considero un dibujante que dibuja sobre papel. Y sacado de ahí, las versiones que han hecho, que me han propuesto hacer, no me gusta salirme de eso. Mafalda nació para ser así y no me gusta que me la vengan a cambiar. Por eso cuando veo la piratería me pongo a ver eso.